atiendan cómo hago este ejercicio, atiendan la explicación y luego eh, ustedes ya lo ven, si pueden hacerlo para ahora o para la siguiente clase. Este ejercicio consiste en hacer unas consultas utilizando el sistema de ArcView, consultas para encontrar resultados en base a criterios, ¿no? Hay criterios que pueden ser criterios que se basan sobre los atributos de los elementos, atributos alfanuméricos, como también puede haber criterios espaciales. O sea, criterios espaciales se refiere, por decir, a una distancia de un elemento a otro elemento, o a un radio de acción, o a una superficie, etcétera. Esos son criterios espaciales que se dan entre elementos, ¿no? Por ejemplo, entre dos elementos puede haber una distancia de separación entre elementos, puede haber, disculpe, puede haber, por ejemplo, que un elemento esté debajo de otro elemento o encima, o un elemento esté incluido dentro de otro elemento. Entonces, hay varias relaciones entre elementos que pueden ser relaciones espaciales. Y las relaciones, la información de los atributos del elemento, atributos alfanuméricos, o sea, características del elemento, esas se almacenan en la base de datos y se pueden hacer consultas sobre esos atributos, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo que utiliza los dos tipos de consultas, ¿no? Para eso vamos a utilizar ya, el ejemplo consiste en encontrar la mejor localidad para un nuevo centro de exhibición, para una nueva sucursal de una empresa, ¿no? Y para encontrar la mejor localidad vamos a tener unos criterios de selección que la empresa tiene. Por ejemplo, esta empresa quiere encontrar, ubicar dónde es mejor ubicar un nuevo centro en una ciudad con más de 80.000 habitantes, ¿no? Un primer criterio, que la ciudad donde se puede instalar este nuevo centro tenga más de 80.000 habitantes. Luego se quiere que los clientes formulen pedidos para que puedan recibir su mercancía al día siguiente. O sea, el plazo máximo para entregar un pedido tiene que ser de un día. Y para lo cual el nuevo centro de exhibición debe estar ubicado en un radio de una jornada de marcha de camión. O sea, que un camión pueda recorrer una jornada, un camión entrega de pedidos puede recorrer en un día 300 millas, ¿no? Ese es el recorrido promedio que hace un camión. Y entonces, este nuevo centro tiene que estar ubicado en un radio, de 300 millas, a partir, de la sucursal central, ¿no? O sea, de tal manera que de la sucursal central hasta este centro se tarde menos o máximo un día en llegar los pedidos. Su sucursal central está ubicada en Atlanta, Georgia, ¿no? Entonces, ese es un segundo criterio, que es un criterio de distancia. Necesitamos que este centro, esta ciudad esté en un radio de 300 millas, que sea una ciudad con más de 80.000 habitantes. Y también se desea situar el nuevo centro de distribución en un estado, en un departamento, a nivel Bolivia sería un departamento, a nivel departamental. En Estados Unidos se llama estados, pero un estado donde las ventas no hayan marchado demasiado bien el año anterior, o sea, las ventas sean bajas, ¿no? A fin de impulsarlas más. Y los datos de las ventas se guardan en un archivo, en un fichero DBase, una base de datos de DBase. Ese es el enunciado del ejercicio. Tenemos que buscar ciudades que cumplan estos criterios. Más de 80.000 habitantes, estar ubicado en un radio de 300 millas de Atlanta, y que además en ese estado, en ese departamento, donde está ubicado, donde se va a ubicar este nuevo centro, no haya marchado bien.
Inge, no se lo escucha. Hola. Les decía que para resolver el presente ejercicio, entonces vamos a utilizar el proyecto QStar.apr, que es un proyecto de ejemplo que viene junto con la instalación de ArcView y justamente es para practicar y empezar a familiarizarse con el manejo del programa. Entonces, en ese proyecto vamos a abrir la vista de Estados Unidos. Nos vamos a ArcView. Nos vamos a ArcView. Estamos entrando, recién está entrando. Y aquí vamos a abrir, ¿cierto? El proyecto que ya conocemos, que es qstar.apr. Está en la carpeta tutor ArcView. Ahí está qstar.apr. Ese proyecto lo abrimos. Y ahí tiene 3 vistas. Tiene de Atlanta, ¿no? Tiene de Estados Unidos y tiene del mundo. En el anterior ejercicio hemos utilizado la vista del mundo. En el presente ejercicio vamos a utilizar la vista de Estados Unidos. Esta. Aquí hay varios estados o departamentos que les decía, ¿no? Y en este país es donde está la empresa, ¿no? Cuya sucursal está en Atlanta, Georgia. Ya, entonces, para poder encontrar las ciudades con más de 80,000 habitantes en esta representación, en esta vista, necesitamos las ciudades. Aquí no hay las ciudades, aquí están los departamentos o estados de Estados Unidos. No hay un tema de ciudades. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es abrir o buscar un tema de ciudades, que también viene por defecto, que viene incluido con los datos de ArcView. Para eso, para poder abrir el tema de ciudades, nos vamos aquí al menú y aquí elegimos añadir. Este botón, añadir información, y navegamos hasta la carpeta QStart, y ahí hay varios temas, en el cual tiene que estar el tema de ciudades, que está aquí, US Cities. Ese tema lo vamos a incorporar al proyecto, es un tema que ya está creado, que viene con el ArcView. Entonces lo incorporamos al proyecto, le hemos puesto a añadir, y ahí está, activando, se puede ver todas las ciudades. Lo vamos a poner en color oscuro para que se note mejor. Aquí en símbolo voy a elegir color, voy a poner azul. Aplicar, y ahí están las ciudades. Ingeniero, disculpe, ¿cómo le cambió el color? Para cambiar el color, ustedes tienen que irse aquí al tema, hacer doble clic, y ahí donde dice el símbolo, ahí hacen doble clic y se van a colores. Ahí eligen el color, le ponen aplicar y ya está. Ingeniero, ¿no hay una opción para que se pueda ver todo lo que comparte usted? Lo que pasa es que se ve por la mitad nomás lo que comparte. Y no podemos verlo donde selecciona. O sea, quieren verlo más grande en ArcView, ¿no? ¿Así? Sí, si lo podría repetir otra vez. Ya. Lo que hemos hecho es añadir este tema. Una vez añadido el tema, le hemos cambiado de color, viniéndonos aquí al símbolo, colores, elegimos el color y aplicar. Cerramos todo y ya está en color azul. El siguiente paso va a ser, ya tenemos las ciudades, y ahora queremos ubicar, tenemos que añadir la tabla de ventas. La tabla de ventas se llama sales.dbf, sales, que significa ventas.dbf. Esa tabla también la tenemos que incorporar al proyecto, pero como es una tabla, tenemos que irnos al módulo de tablas, ahí, y le ponemos añadir.
Entonces, en la misma carpeta AB Tutorial View Start, ahí hay varias tablas. Buscamos la tabla ventas, que es sales.dbf, o sales.dbf. Esa es la tabla de ventas. Ponen aceptar y ya está. Ya hemos incorporado a este proyecto la tabla ventas, que estaba en la carpeta de instalación de ARView como un dato de ¿Sí me ejemplo. podría repetir ese paso, por favor? Ya, vamos a repetir. Aquí lo voy a borrar. Ya no hay la tabla. Ahora voy a añadir la tabla. Me voy al módulo de tablas, pongo añadir. Aquí en la lista de tablas busco la tabla ventas.dbf, la selecciono y pongo aceptar. Con eso ya está aquí la tabla, que es la tabla de ventas del año anterior en Estados Unidos. Y estas ventas están categorizadas por states, por estados. Es decir, cada polígono amarillito aquí es un estado, un departamento en Estados Unidos, ¿no? Entonces, aquí tiene su código. Y aquí en el tema de Estados Unidos, que está aquí formado por todos los estados de Estados Unidos, también tiene una tabla de atributos. Para ver la tabla de atributos, elegimos el botón abrir tabla de atributos del tema. Con ese botón, aquí nos va a abrir esta tabla, que es la tabla que está enlazada a este tema. Es la tabla de atributos de este tema. En esta tabla tenemos todos los datos enlazados a cada estado. O sea, cada estado es una fila. Fíjense, por ejemplo, esta fila está enlazada con este. No, Este me otro está está enlazado con ¿cuál? este. Este está ¿Cómo era? enlazado. O sea, cada elemento está enlazado a un registro en la tabla de atributos. ¿Cómo se saca esa tabla, ingeniero? Disculpe. ¿Puedes repetir? Ya, voy a repetir. Para poder ver la tabla de atributos de este tema, elegimos este tema. Elijo US State y luego me voy aquí al botón abrir tabla del tema. Hago clic y ahí se abre esa tabla enlazada a este tema, que es la tabla de atributos. De tal manera que cada registro está enlazado a un polígono, a un estado, ¿no? De hecho, cada registro va a contener información de ese estado. Puede contener el nombre, puede contener el código, puede contener la población de ese estado, etcétera. Varios valores que se pueden añadir como columnas en la tabla de atributos. En este caso, aquí tiene, por ejemplo, el nombre del estado, tiene el código del estado, y aquí tiene otro código de estado, pero el código que vamos a utilizar es esta columna, state abreviado, porque con esta columna, esa misma está aquí, en la tabla de ventas. Fíjense, el código de estado está aquí, que son letras, ¿no? Entonces, estos dos se van a enlazar, es decir, esta tabla de ventas se va a enlazar con esta tabla de aquí de atributos, de tal manera que de cada estado vamos a saber cuánto de ventas tuvo. Para hacer ese enlace, lo que vamos a hacer es, para hacer ese enlace es lo siguiente. Vamos a enlazar, fíjense. En la tabla de ventas, elijo la columna ventas, ¿no? El código del estado. Luego me voy a la tabla de atributos y en la tabla de atributos también elijo la columna código del estado. Ahí está. He elegido aquí y luego he elegido la tabla de atributos. Una vez que están elegidas esas dos columnas, me voy al menú principal donde dice Table y ahí tiene la opción de enlace de tablas, Join. El Join de las dos tablas. Elijo esa opción y ya está. Se han juntado las dos tablas. Join es juntar. Entonces se han juntado, pero en base al código del estado. O sea, donde igualaba el código de estado, ahí se ha ido las ventas que le corresponden a ese estado. Entonces, de tal manera que en esta tabla de tributos ya tenemos el nombre del estado, el código del estado, el total vendido
y la cantidad de unidades vendidas, ¿no? Eso es hacer un join, un junte de dos tablas en base a un campo de enlace común. Por ejemplo, en este estado, en Minnesota, que está aquí, ahí se tiene que el año anterior ha habido un total de ventas de $316,291. ¿Y cuántas unidades se han vendido? Se han vendido 1,035 unidades, ¿no? Entonces ya tenemos la información más completa gracias a esa base de datos externa que hemos incorporado al proyecto. Entonces, con esto ya tenemos las ventas de los estados. Ahora vamos a hacer el siguiente paso, que es encontrar todos los estados. Estos son cada uno de los polígonos, es estado. Los puntitos azules son ciudades, pero queremos encontrar todos los estados donde las ventas no han marchado bien el año anterior. Para poder hacer eso, aquí tenemos las ventas. Entonces, si queremos encontrar cuáles son los estados que han tenido las ventas, las peores ventas, entonces lo que vamos a hacer es seleccionar la columna total ventas y luego nos vamos a la herramienta ordenación ascendente o ordenación descendente. En este caso, como queremos las peores ventas, que son las menores, tiene que ser de menor a mayor, entonces le pongo ordenación ascendente. Hago clic ahí y ahí está. Ha ordenado toda la tabla en base al total ventas de menor a mayor. Por lo tanto, los de menores ventas son estos, ¿no? Empezando de este y van subiendo en ventas, ¿no? Entonces, los 5 de menores ventas serían estos. 1, 2, 3, 4, 5. Estos 5. West Virginia, Idaho, Wyoming, Mississippi, Distrito de Columbia. Son los que tienen menores ventas. Y los que tienen mayores ventas están abajo, ¿no? Que serían estos: California, Texas, New Jersey, Illinois. Ya. Entonces podemos encontrar cuáles son los que tuvieron mayores ventas, menores ventas, etcétera. Pero en este caso lo que nos interesa es diferenciar en pantalla y gráficamente cuáles son los estados que tuvieron, Ingeniero, disculpe, ¿cómo se unían las tablas? los estados que tuvieron buenas ventas. Para poder hacer esa diferenciación gráfica, tenemos que hacer una representación de los estados en base a colores diferentes según las ventas. Eso se lo hace con el editor de leyendas. Aquí en el tema hacemos doble clic y aquí donde dice editor de leyendas, tenemos el tema de US States, que es el que estamos trabajando. Y en el tipo de leyenda, tipo de representación de este tema, elegimos por colores graduados. Se va a representar por colores graduados en base a una columna, que sería en este caso la columna total ventas. Entonces aquí el campo de clasificación va a ser total ventas, ¿no? El sistema, una vez que le hemos especificado los parámetros necesarios, como son el tipo de representación y el campo o atributo sobre el cual se va a medir, entonces el sistema automáticamente lo agrupa en intervalos de Ingeniero, valores de dos ¿podría valores repetir por favor la parte para asignar donde se los unen las intervalos, tablas? donde cada intervalo tiene un color. Los de menores ventas son estos que están color más claro. Inge está intercortado. Se está cortando, Inge. ¿Podría repetir por favor la parte donde se unen las tablas, ingeniero? La unión de tablas. Ya. Voy a repetir de nuevo. Estén atentos. Se le está cortando. Aquí tengo una tabla que ya está unida. La voy a desunir. Hola. No se oye nada. Se cortó el audio, no se le oye nada.
No se le escucha, Inge. Se me cayó, ¿qué pasó? Creo que se me cayó. Hola. Hola, hola, ¿se escucha? Sí, Inge, ya se escucha Sí, bien. ahora sí. Ya, entonces voy a deshacer esta unión de tablas. Me voy aquí a la tabla y luego en el menú table elijo remover todos los joins. Elijo eso y ya fíjense, ya no hay la unión, ya no hay los datos de las ventas. Las ventas están en esta tabla y los atributos están en esta segunda tabla. Entonces, ¿cómo hacemos la unión? Para hacer la unión, lo primero que tenemos que hacer es que en la tabla que se va a unir, elegimos la columna clave y en la tabla de atributos también elegimos la columna enlace común, la columna clave. Una vez elegidos los dos, nos vamos al menú table y elegimos join. Y ahí está. Ahí están las dos tablas juntadas en base a un campo de enlace común. Es decir, las ventas que le corresponden a ese estado se han ido con ese estado, ¿no? Entonces, ya tenemos la tabla de atributos, ya tenemos los datos de cada estado con sus ventas y podemos hacer consultas o representaciones en base a las ventas. En este caso, estos son los estados. Ahora voy a hacer una representación de los estados en base a las ventas por colores. Para eso me voy al tema de estados, ahí hago clic, luego doble clic y se abre el editor de leyendas. En el editor de leyendas vamos a configurar la representación de estos estados en base a colores. Para eso elegimos el tipo de representación colores graduados. Ahí está. Y los colores se van a graduar en base a una columna, a los valores de una columna. En este caso, la columna total ventas. Ahí está. Ya lo ha graduado en 5 intervalos, desde el valor menor hasta el valor mayor, lo ha dividido en 5 intervalos y le ha asignado colores, ¿no? Según las ventas. Los de menores ventas claros y los de mayores ventas en color oscuro. Entonces aquí le ponemos aplicar y ahí está. Se está mostrando los estados en colores según las ventas, ¿no? Entonces los estados que tuvieron pocas ventas serían los que están en color claro, en color más claro. Los estados que tuvieron mayores ventas son los que están en colores oscuros, ¿no? Entonces, con eso ya tenemos una diferenciación de cuáles son los estados con mayores ventas y cuáles son los que tienen menores ventas. Eso es la primera parte. La segunda parte es que en las ciudades, en el tema de ciudades, aquí está el tema de ciudades, tenemos que elegir ciudades que tengan más de 80,000 habitantes, ¿no? Ciudades con más de 80,000 habitantes. Aquí están todas las ciudades. Voy a abrir la tabla de atributos de este tema de ciudades. Me voy aquí al tema de ciudades y elijo el botón abrir tabla del tema y se abre. Se abre la tabla de atributos de las ciudades. Aquí están todas las ciudades. Cada puntito aquí es una ciudad. Y aquí están, ¿no? Fíjense. Ahí están las ciudades. Cada ciudad está enlazada a un registro en esta tabla de atributos. Entonces, en esta tabla tenemos el nombre de la ciudad, tenemos el nombre del estado al que pertenece esa ciudad, si esa ciudad es capital o no es capital, la población de esa ciudad en el año 1990,
la cantidad de hombres en esa ciudad, la cantidad de Inge, mujeres en por esa favor, ¿puedes repetir ese paso? Por favor, gracias. Ya, el paso que he hecho es abrir la tabla de atributos. Entonces me voy al tema y elijo el botón abrir tabla de atributos. Con eso se abre la tabla de atributos de las ciudades. En esa tabla, las ciudades tienen varias columnas de atributos, donde tenemos cantidad de hombres, cantidad de mujeres, cantidad de personas blancas, personas negras, cantidad de latino, etcétera, ¿no? Tienen esos datos referentes a las ciudades. Entonces, lo que nos interesa es encontrar las ciudades con más de 80.000 habitantes, o sea, la población mayor a 80.000 habitantes. ¿Cómo vamos a encontrar esas ciudades? Para encontrar esas ciudades y que solamente se visualicen en pantalla esas ciudades que cumplen esos criterios, vamos a hacer doble clic en el tema de ciudades, y aquí en el tema de ciudades es donde queremos que solamente se vean las ciudades con más de 80.000 habitantes. Entonces, para lo cual vamos a elegir en el menú tema propiedades. Ahí está. Ahí está. Se abre esta ventanita de propiedades del tema. Y aquí podemos construir la consulta. Aquí en el martillo hacemos clic. Y aquí vamos a hacer un criterio de la consulta, que va a ser que la población sea mayor a 80.000 habitantes, ¿no? Población, la columna población va mayor a 80.000 habitantes. Ponemos aceptar, ahí está el criterio, y ponemos aceptar, y ya se ha cambiado la representación, porque solamente se está mostrando las ciudades que cumplen ese criterio. Se ha redefinido el tema, la representación del tema, para que solamente nos muestre las ciudades que tienen más de 80.000 habitantes. Estas son las ciudades que tienen más de 80.000 habitantes. Ya tenemos esta parte, ciudades con más de 80.000 habitantes. Tenemos los estados donde las Por ventas no favor, han ¿podría marchado bien. volver a repetir eso de para lo que hizo ahorita? Me quedé en el tema propiedades, por favor. En propiedades del tema. Ya, ya voy a repetir una vez más. Estén atentos, pero porque ya se va a terminar el tiempo también del Zoom. En el tema hacemos clic y nos vamos a propiedades, ¿no? Entonces ahí queremos cambiar la visualización. Voy a borrar, fíjense, ahí está. Así estaba originalmente. Pero solamente queremos que se vean las ciudades con más de 80.000 habitantes. Entonces, nos vamos a propiedades. Y aquí en el constructor de consultas ponemos población mayor a 80.000 habitantes. Ahí está. Y ya tenemos las ciudades con 80.000 habitantes. El último paso que nos falta es encontrar las ciudades que están en un radio de 300 millas desde Atlanta, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es buscar en estas ciudades a la ciudad de Atlanta. Para eso nos vamos aquí a la herramienta buscar. Aquí hay un botón buscar. Y aquí en buscar ponemos Atlanta. Aceptamos y automáticamente busca en esas ciudades la ciudad de Atlanta, la selecciona, la pone en el centro de la pantalla y también selecciona el registro correspondiente a esa ciudad. Ahí está Atlanta. Entonces, a partir de esta ciudad, tenemos que encontrar las ciudades que están a 300 millas de distancia, la redonda de esta ciudad, ¿no? Para eso vamos a hacer una consulta espacial. Para hacer una consulta espacial, en el menú
tema, eligen la opción Select by tema, seleccionar por tema. La consulta espacial ahí nos va a permitir colocar criterios, entre el cual tenemos encontrar o seleccionar los atributos del tema activo de las ciudades que cumplan el criterio de que están dentro de una distancia de, ¿no? Entonces, están en un radio de, es este criterio. Aquí ponemos sobre qué tema se está trabajando, sobre el tema de US Cities, que está bien. Y aquí tenemos que colocar cuánto de distancia a la redonda. Entonces ponemos 300 millas a la redonda. Ahí está. Aquí repito. El criterio es encontrar todos los que están dentro de una distancia de, ¿no? En el tema de US Cities y a una distancia de 300 millas. Ponemos consultar